Ahora vamos a hablar sobre lo que es el surgimiento del Tahuantinsuyo. Vamos a hablar sobre lo que es su ubicación temporal y espacial. La cultura inca surgió durante el siglo XII después de Cristo en el Valle del Cusco, actual Perú. Cerca del año 1440, los incas iniciaron su expansión hacia el norte y el sur. Este proceso se detuvo bruscamente en 1532, con la llegada de los conquistadores españoles a los Andes peruanos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del origen de los incas, vamos a hablar de que ellos explicaban su surgimiento a partir de dos leyendas y mitos de origen, que las relacionaban con antepasados capaces de llevar a cabo acciones extraordinarias, como las que habrían realizado Manco Cápac, Mama Oglio o los hermanos Ayar. En los mitos se reflejan también las necesidades o anhelos de los pueblos. En ese sentido, vamos a empezar con las más conocidas. Uno es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, que decía que el dios Sol creó a estos dos hermanos en el lago Titicaca y les entregó una vara con la instrucción de asentarse en el lugar en que se hundiese. Y así lo hicieron. Llegaron al Valle del Cusco, donde esta vara se hundió, y ahí establecieron y enseñaron a los seres humanos a sembrar maíz y tejer y hacer cerámica. La segunda leyenda es la leyenda de los hermanos Ayar. Un grupo de 8 hermanos, hombres y mujeres, salieron de la cueva de Pacaritambo por orden del dios Huiracocha, quien les encargó hallar un lugar donde fundar un reino. Entonces, tras muchas aventuras, solamente llegaron 6. ¿A dónde? Al Cusco. Cuando hablamos sobre el surgimiento del Tahuantinsuyo, vamos a indicar que el nombre del imperio que constituyeron los incas fue el Tahuantinsuyo, que significa tierra de las 4 regiones. El imperio inca cubrió una vasta región de los Andes y la costa del Pacífico. Entonces, el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones o suyos. Al este del Cusco estaba el Antisuyo, al oeste el Contisuyo, al norte el Chinchasuyo y al sur el Collasuyo. Aquí cabe destacar que el Chinchasuyo y el Collasuyo formaban la mitad del Anán, mientras que el Antisuyo y el Contisuyo pertenecían a la mitad del Urín, y esto era parte de la dualidad andina, pues eran considerados hijo del sol el Inca, por lo que ejerció un gobierno teocrático, es decir, que estaba sometido a la ley de los dioses. Entonces se destaca que el Inca fue la máxima autoridad del imperio. Cuando hablamos de la expansión imperial, vamos a indicar que ésta estuvo bajo el reinado del Inca Pachacútec, y donde se comenzaron a expandir su dominio hasta constituir un verdadero imperio. Asimismo, Tupac Yupanqui conquistó también los señoríos aymaras de la región del Titicaca. La expansión se realizó empleando 2 estrategias. La primera fue la conquista militar, que se realizó con ejércitos multiétnicos, que estaban formados por soldados de distintos pueblos. Y la segunda fue la conquista pacífica, que se dio por medio de negociaciones en las que se establecía una relación de reciprocidad entre el Inca y los ayllus sometidos. Asimismo, también vamos a indicar que la sociedad de los incas tenía una organización, y esta era la siguiente. Estaba rígidamente estratificada. En la cima de la sociedad estaban el Inca y su familia. Le seguían las panacas o familias emparentadas con el Inca, de donde provenían los militares de alto rango y los funcionarios. Luego estaban los curacas o caciques, autoridades de las comunidades de cada región. Finalmente, en la base de la sociedad estaban los pobladores comunes que se dividían en 3 grupos: el Hatun Runa, el Micmac y los Yanas. Los Hatun Runa eran los agricultores, pastores y pescadores, pertenecientes a un ayllu o comunidad.
Los Mi'kmaq eran pobladores que eran trasladados temporalmente a trabajar en otras regiones, y los Yanas eran trabajadores en las tierras del Inca y de las Panacas. Aquí vamos a destacar que los trabajadores obligados que debían realizar ciertos pobladores comunes que se debían a su posición subordinada en la sociedad inca, estaban sometidos a las necesidades y decisiones del Inca y de los curacas, pero no eran esclavos. En la colonia, estas personas fueron conocidas como indios del común. Entre los principios de convivencia estaban el principio de reciprocidad, que consistía en la presentación y recepción de bienes y servicios entre las personas y familias de un ayllu. Y luego estaba el principio de redistribución, por el cual los excedentes de producción se repartían entre toda la población cuando era necesario. Por ejemplo, en el caso de sequía, se enviaba chuño a las regiones afectadas. Cuando hablamos de la organización de trabajo, vamos a destacar 3 sistemas de trabajo: la mita, la minca y el aini. La mita consistía en trabajo colectivo que se efectuaba por turnos y por un tiempo corto para producir bienes que serían usados como excedentes. Por ejemplo, las tierras del Inca eran labradas por mitayos mediante este sistema. La minca permitía realizar obras de beneficio común, es decir, eran obras comunales. Por ejemplo, la construcción de un depósito o de un puente era afectada por todos los miembros de la familia o el ayllu. El aini era el sistema de servicios mutuos, mediante el cual un poblador obtenía a partir de la reciprocidad la ayuda de sus parientes. Asimismo, vamos a mencionar sus actividades económicas. En cuanto a la agricultura, los incas tuvieron la virtud de aprovechar en su beneficio las tecnologías agrícolas de las culturas que les precedieron en el espacio andino. Así utilizaron los tacanas o terrazas de cultivo. Por ejemplo, hicieron esto en la ciudad de Machu Picchu y sembraron papa, maíz y coca. Asimismo, aplicaron el control vertical de diversos pisos ecológicos. También fue fundamental la ganadería, pues prosiguieron con la cría de llamas y alpacas. La llama fue muy importante en la economía del imperio, pues además de proveerse de carne, cuero y lana, la llama servía de animal de carga.